que era vectores, ¿no? Se ve al revés, ahí lo solucionamos. Bien, me gustaría que si pueden contestar ahí a medida que vamos preguntando, así vamos haciendo entre todo el repaso y no vaya haciendo únicamente yo. Bien, vamos con lo principal. Un vector. ¿Alguien me puede decir que era un vector? Lo que se acuerde. Era un segmento que constaba de módulo, dirección y sentido, ¿no? El módulo, habíamos dicho que lo íbamos a calcular con Pitágoras. Esto lo íbamos a hacer con la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, sumando cada componente al cuadrado. El ángulo, ¿alguno se acuerda cómo sacábamos el ángulo entre dos vectores? O la dirección. ¿Se acuerdan? Entre dos vectores, por ejemplo, el ángulo entre U y B, en este caso, lo hacíamos con el producto escalar. Nosotros teníamos que, por ejemplo, como en vez de poner U y B, vamos a poner A y B. Teníamos que A por B era igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo. Despejando el coseno, nos quedaba que el coseno del ángulo era igual al producto escalar entre A y B sobre el producto de sus módulos. Despejamos alfa, que es nuestro ángulo, y nos quedaba que el coseno a la menos 1 de A por B sobre el producto de sus módulos nos daba alfa. Respectivamente, si tienen que sacar el ángulo solamente de un solo vector, por ejemplo, tenemos X, Y, tenemos un vector, a este le vamos a llamar B, vamos a tener componentes B sub X, B sub Y. Siempre recordando que B sub X iba a ser B por el coseno del ángulo, si tenemos el ángulo acá, por ejemplo. Y B sub Y iba a ser B por el seno del ángulo. Si, por ejemplo, a nosotros nos dan como dato ya B sub X y B sub Y, sin necesidad de calcular esto, podemos calcular su ángulo, recordando que con la tangente, por ejemplo, el ángulo de B va a ser igual a la tangente de B sub I sobre B sub X. Por triángulo rectángulo, utilizando ahí identidades trigonométricas. Nos queda entonces que alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de B sub I sobre B sub X. Bien. Acá vamos a hallar entonces esto y vamos a poner dos diferentes formas.
acá sería ángulo de B, sería tangente a la menos 1 de B sub I sobre B sub X. Y de B, y U, ahí me he hecho que le voy a llamar IB, A y B, iba a ser el coseno a la menos 1 del producto escalar de A y B sobre su producto de sus módulos. Bien, respecto a dos vectores, ¿qué operaciones fundamentales se acuerdan? Acá anteriormente nombramos una ya. Además de la suma que podemos hacer entre dos vectores, ¿qué otras operaciones podemos hacer? Producto escalar y producto vectorial. Bien, vamos a recordar la particularidad de cada uno. El producto escalar, ¿se acuerdan qué daba como resultado? Un vector. No, Un escalar. un escalar, bien. Recuerda siempre que el producto escalar te va a dar como resultado siempre un escalar, distinto al producto vectorial, que siempre te va a dar un vector que va a tener módulo proporcional al paralelogramo que te forman esos dos vectores. Su dirección siempre va a ser perpendicular respecto al plano que forman esos dos vectores, y la dirección la vas a determinar con la regla de la mano derecha. Bien, vamos a ver primero el producto escalar. El producto escalar lo habíamos definido que iba a ser A por B. Esto te iba a ser igual al módulo de A, módulo de B, por el coseno del ángulo. Si se recuerdan bien los versores unitarios, que eran I, J y K, había una demostración mediante estos versores donde se llegaba a la conclusión de que el producto escalar iba a ser la suma del producto de las componentes homólogas. ¿Qué me quiere decir esto? Que yo a A y B lo puedo expresar de la siguiente forma, suponiendo que, por ejemplo, A es igual a sub X, A sub Y y A sub Z. B va a ser igual también a B sub X, B sub Y y B sub Z. Entonces, como nos decía, que iba a ser la suma de las componentes homólogas, del producto, disculpen, del producto de las componentes homólogas. Homólogas quiere decir que son las mismas componentes, X con X, Y con Y, Z con Z. Entonces, nosotros podemos redefinir nuestro producto escalar, además del producto de los módulos por coseno del ángulo, como AX por BX más AI por BI más AZ por BZ. Y recordando que como resultado no tienen que dar siempre un número, un escalar. Bien. ¿Alguna duda respecto de esto? No. Bien, procedamos entonces a lo siguiente. Vamos a dejar anotado este también acá. Voy a poner así.
Bien, pasemos al producto vectorial. El producto vectorial, a diferencia del producto escalar, habíamos dicho que nos da como resultado un vector. Entonces, si nosotros teníamos A vectorial B, esto nos va a dar como resultado un vector C. ¿Qué propiedades iba a tener este vector C? Primero, ¿se acuerdan alguno? ¿Me puede decir algunas de sus propiedades? El módulo, por ejemplo. Bien, el módulo lo podían calcular como el producto de sus módulos, A por B. A diferencia del producto escalar, este va a ser por el seno del ángulo. Otra cosa más, que quizás le pidan en un ejercicio, determinar el área del paralelogramo o del polígono, por ejemplo, le dan en un ejercicio 3 puntos. 3 puntos que no están alineados, le dan un punto de origen acá, forman acá vectores, y le dicen que a partir de estos puntos, calculen el área de este polígono. Vendría a ser esto entonces. Si ustedes unen, viene a ser todo esto. Vamos a marcar por afuera. Sería algo así, un polígono medio deforme. Algo así. Como ustedes saben que el producto vectorial entre los vectores es proporcional al área del paralelogramo, ustedes tranquilamente pueden calcular ese área del paralelogramo. Hacemos la regla de la poligonal. Ahí marcamos el paralelogramo. Y si a estas dos áreas las suman y la dividen en dos, van a obtener el área del polígono. No sé si lo ven eso ustedes ahí. Al hacer esto, estarían haciendo algo así. Dividen la primera área en dos. Este vendría a ser el primer vector, este el segundo. Acá sería el tercero. Esto sería algo ahí. Dividen esta área y le queda más o menos el área del polígono. Es una forma de calcular el área del polígono con el producto vectorial. Bien. La dirección. Habíamos dicho que iba a ser perpendicular al plano que forman los vectores dados, o sea, al plano de A y de B. Y el sentido, Mayor. el regla de la mano derecha, digo, o la regla del tirabuzón, las que más le guste. Bien. El producto vectorial, al igual que el producto escalar, si recuerdan con los versores unitarios, habían llegado a una conclusión también. Como esto lo tiene que dar como resultado un vector, habían planteado un determinante también para poder resolver el producto vectorial. ¿Esto lo van copiando o puedo ir borrando nomás? Sí lo voy copiando yo por mi parte, pero bueno, ya terminé. Está, bueno, borramos esto entonces. Después de igual forma vamos a hacer un tipo de resumen ahí abajo. Yo saqué captura por las dudas. Bien, si lo puedes pasar después al grupo, estaría genial. Por operaciones con versores unitarios, habíamos determinado que tenemos una forma de calcular la respectiva componente del vector resultante del producto vectorial.
Entonces íbamos a tener A vectorial B, que iba a ser igual, armando el determinante, y JK, íbamos a tener la componente de A sub X, A sub Y, A sub Z, B sub X, B sub Y y B sub Z. Y formamos el determinante. Están viendo matrices, si mal no recuerdo. Creo que ahora, no sé si ya están viendo operaciones con determinantes. Creo que recién están viendo Gauss-Jordan, puede ser. No sé si saben resolver por método de cofactor o por método de Safus. El método de Safus consiste en copiar de nuevo las dos primeras filas. Vendría a ser de nuevo acá I, J, K, y acá A sub X, A sub Y, A sub Z. Hacen el producto de las diagonales principales. Vendría a ser así. Este sería entonces el producto diagonal principal menos el producto de la contradiagonal. Entonces vendría a ser así. Ya vamos a hacer un ejercicio con esto, así lo ven mejor. El producto de la contradiagonal. Respecto a esto, ¿tienen alguna duda? Porque esto en sí les sirve porque es más rentable que estar determinando el sentido, el ángulo, todo eso. Ya directamente le da la componente, pueden calcular el módulo, ya pueden calcular el ángulo también con el producto escalar, pueden calcular también sus componentes. Esto le va a dar las componentes con las coordenadas canónicas, le va a dar c de x respecto a y, más menos puede ser c de y respecto de j, más menos c de z respecto de k. Le va a dar este resultado. Bien, respecto a esto, ¿alguna duda? Bueno, pasamos al otro entonces. Fede, ahí ponen ahí en el grupo, en el chat, que se puede repetir de vuelta. Bien, ¿en qué parte te quedaste más o menos? Ahora lo estamos por volver a copiar y lo vamos, más o menos si me guío. ¿En qué parte tengo que hacer énfasis? Me he dicho el producto vectorial, A vectorial B. Habíamos dicho que esto por operaciones con los versores unitarios y JK lo podíamos escribir nuevamente como un determinante y JK, la componente del primer vector, A sub X, A sub Y, A sub Z, la componente del segundo vector, B sub X, B sub Y, B sub Z. Por regla de Sarrus, esto lo repetían las primeras dos filas, I, J, K, A sub X, A sub Y, A sub Z. Esto le iba a dar como resultado el vector, le iba a dar C sub X según Y, más menos C sub Y según J, más menos C sub Z según K. Esto es lo mismo que cuando ustedes lo quieran transcribir en coordenadas cartesianas, le quedaría así, C sub X, C sub Y, C sub Z. El más menos es que dependiendo las componentes de cada vector, puede que le dé componente negativa o componente positiva.
Tiziana, ¿qué es lo que más o menos no entendiste de esto? Ah, no, ahí eso de que daba las componentes de CX en Y. Porque si vos ves, habíamos dicho que esto determinante lo formamos a partir de los versores unitarios, IJK. Como esto en sí, vos no lo tenés con un valor predeterminado, o sea, no vas a tener un valor numérico, sino que vas a trabajar con IJK. A lo sumo, el valor que vos vas a tener como número va a ser A sub X, A sub Y, A sub Z, B sub X, B sub Y y B sub Z. Esto es lo que te la componente, digamos, la coordenada, el versor unitario al lado de la coordenada, lo que está diciendo es esto, mira. Acuérdate que acá, a ver, teníamos Z, acá teníamos Y y acá teníamos X. Acá teníamos entonces K, el versor unitario, acá teníamos J y acá teníamos Y. Recordando que estos versores unitarios eran vectores con la particularidad de que tenían módulo 1 y estaban siempre en dirección a su respectivo eje. K en dirección a Z, Y en dirección a X y J en dirección a Y. Entonces, lo que vos estarías haciendo ahí, lo que estaría haciendo como función Y, vendría a ser esto, C sub X lo tomarías como un escalar que multiplica al versor y eso te da la magnitud de esa coordenada. Puede que como te dé más chico de 1 o te dé más grande la coordenada C sub X. Disculpa, C sub X no, C sub Z sería en este caso. Es eso nomás, pero si no te querés hacer un lío, directamente la escribí en las coordenadas cartesianas ahí, poner C sub X, C sub Y, C sub Z, obviando a los versores unitarios. ¿Te quedó claro o querés que lo volvamos a ver? No, sí, quedó claro. Bien, perfecto. Bien, ahora la última operación que nos quedaría ver sería el producto mixto entre tres vectores. ¿Alguno me puede decir qué era el producto mixto? O sea, ¿qué daba como resultado? Si se acuerdan. Es igual al volumen del paralelepípedo. Perfecto. Da como resultado un escalar y ese escalar es proporcional al volumen del paralelepípedo que forman los tres vectores. Borraría esto, sí. Voy a borrar. Sí, voy a borrar todo mejor. Así le hacemos una representación también geométrica. Si el producto mixto era igual a 0, ¿se acuerdan qué era lo que pasaba? ¿Qué es lo que me trataba de decir que el producto mixto sea igual a 0? Bien. El producto mixto, ustedes lo veían de la siguiente forma. A escalar B vectorial C. A esta operación la pueden hacer primero el producto vectorial, después el producto escalar. Eso lo ven ustedes, pero habían llegado también a una conclusión de que lo podían expresar como un determinante, en donde primero iban a poner la componente del vector A, que iba a ser A sub X, A sub Y, A sub Z, componente de B, B sub X, B sub Y, B sub Z, componente de C. C sub X, C sub Y y C sub Z. Esto le iba a dar un escalar.
Ahora, vamos a ver qué es lo que nos quiere decir esto. Primero, hemos dicho que el escalar iba a ser proporcional al volumen del paralelepípedo. ¿Qué es el paralelepípedo? Vendría a ser una figura geométrica formada a partir de los tres vectores. Los tres vectores me determinarían la arista del paralelepípedo. Vendría a ser algo así, si lo queremos hacer suponiendo que esto nos daba un paralelogramo, el producto vectorial era proporcional al área del paralelogramo. Entonces, si hacemos acá que este sea el vector C, este sea el vector B, al hacer el producto vectorial, el resultado de su módulo iba a ser proporcional al área de un paralelogramo. Y vemos que la función del vector A vendría a ser como una altura. Entonces, si hacemos esta área por una altura, obviamente acá vamos a tener el resultado del vector a partir del producto vectorial. Sería este vector. Este es el vector A. Y vemos que forma una particular figura. Bien. Esto vendría a ser la representación del producto vectorial, esta área, y el vector A lo que le daría sería una altura. Y vendrían a formar esta figura que es el paralelepípedo. Como ven, las aristas están conformados por el vector A, vector C y el vector B. ¿A esto lo ven, chicos? Porque posiblemente en la teoría le pregunten qué representa la representación geométrica del producto mixto, cuáles determinan sus aristas. ¿Lo ven a esto? Sí. Bien. A ver, no vamos al dibujo. Le preguntaba recién qué pasaba si K era el resultado del producto mixto, resolviendo este determinante. K era igual a 0. ¿Qué me quería decir eso? ¿Alguno se acuerda de eso? ¿O viendo el dibujo se puede dar cuenta qué es lo que me quiere decir? Si yo no tengo altura, ¿esta figura tendría volumen? No, no tendría volumen, sería producto mixto. Sería producto vectorial, el área del paralelogramo. Sí, pero no tan así. Vendría a ser, lo que te vendría a decir esto, es que vos vas a tener un Si plano, tiene ¿son coplanar o no? coplanares. Coplanares quiere decir que están ubicados o situados en el mismo plano. Al darte esto, 0, el producto mixto, lo que te quiere decir es que tus tres vectores van a estar situados en el mismo plano. Tiene lógica, ya que si A te determina la altura y A está situado en el mismo plano de C y de B, no vas a tener altura. Por ende, no vas a tener volumen, ya que vos para calcular el volumen, sí o sí necesitas una altura, más allá de la superficie que te está dando el producto vectorial.
Entonces, si K es igual a 0, lo que te está queriendo decir es que A, B y C se encuentran en el plano pi. Si K es 0, A, B y C pertenecen a pi. Eso es lo que te quiere decir. Bien. Bien. ¿Alguna duda respecto de esto? El determinante lo resuelven con Sayus o con cofactor o con cualquier método que les parezca más cómodo. Lo bueno de esto es que esto van a tener únicamente números, así que es un poco más fácil que el producto vectorial. Así que ya vamos a también hacer algunos ejercicios de esto. ¿Alguna duda respecto de esto? El resultado del determinante que me daba. Un escalar. Fíjate que vos acá, si a B por C lo llamemos que te da como resultado el vector U, al final lo que te estaría quedando es un producto escalar. Te quedaría un producto escalar que te da como resultado un escalar. Recuerden esto, siempre cuando ponen escalar, pongan las unidades cúbicas. Si no le dan unidades, por ejemplo, si le dan unidades, mejor. Ponen las unidades al cubo. Si no, ponen 1 al cubo, siempre. Si les preguntan el cálculo del volumen. Bien. ¿Alguna duda respecto de esto? Si nos llegasen a hacer una pregunta de producto mixto y referido a si son coplanar o no, eh, ¿cómo deberíamos responder a una pregunta así? Si a vos te preguntan cómo determinás que 3 vectores, por ejemplo, estén situados en el mismo plano, vos podés decir que mediante el producto mixto, podés decir que esos vectores están situados en el mismo plano si el resultado de esta operación es igual a 0. Más complicaciones no tiene, porque es eso. Llegas a esa conclusión. Con esta figura, llegas a eso. Si querés dibujar esta figura y explicar el por qué, genial. Pero si no, la fundamentación es esa. Ah, listo, gracias. Bien. Bien, entonces esto sería todo de vectores, creo, si no me estoy olvidando ningún tema. Faltaría Y vector referido al proyección. volumen del Sí. tetraedro. El volumen del tetraedro lo sacabas, si no mal recuerdo, que era un sexto del volumen del paralelepípedo. O sea, vos al paralelepípedo, si lo dividís en 6 porciones equivalentes, también respetando la estructura del tetraedro, vas a obtener 6 piezas que son proporcional al volumen del tetraedro formado a partir de estos vectores. Un sexto por K, digo, no es un vector, es el volumen del tetraedro. De esto te pueden pedir, pero tendrías que hacer el producto mixto, el determinante, al resultado lo multiplicas por un sexto. Vos le escribís esto y abajo le pones el valor de K y haces la operación tranquilamente. Y ahí te va a dar el volumen del tetraedro. Ah, listo, muchísimas gracias. No hay drama. Bien. ¿Alguno que me haga recordar si hay algo más que necesiten? ¿O pasamos a recta en R2? Sobre vectores. No sé si me estoy olvidando algo. Creo que esto vendría a ser lo último, el producto mixto. Ah, combinación lineal vendría a ser.
Vamos a borrar esto. Vamos a ver un poco de combinación lineal. Vi que le pidió un ejercicio de combinación lineal. Combinación lineal y dependencia lineal también. Sí, pero eso no mucho, no, dependencia, independencia lineal no creo que le pida, porque lo único que hace es que la combinación lineal de una te tiene que dar igual al vector nulo. Y si no te da el vector nulo, vas a determinar que son independientes. O creo que era el revés, ya te confirmo bien eso. Vamos con la combinación lineal, que posiblemente es lo que le tome un ejercicio. Cuando un vector, por ejemplo P, es combinación lineal de A y de B. P es combinación lineal de A y de B cuando están situados en un mismo plano, es decir, son coplanares. Si el vector A, B y P están en un mismo plano, son combinación lineal. A y B son combinación lineal de P. Entonces, ustedes pueden poner que A y B son combinación lineal de P, ¿sí? Y acá van a aparecer los llamados parámetros alfa y beta. Van a tener lo siguiente. Si ustedes pueden expresar el vector P a partir de la suma de A más B, pero a su vez A y B están afectados por unos parámetros, alfa y beta, y encuentra valores no nulos para alfa y beta, y cumple que sumando estos dos vectores le da como resultado el vector P, entonces estos dos vectores son combinación lineal del vector P. ¿Cómo lo pueden ver a esto? Suponiendo que P tiene coordenadas X, Y. El vector A tiene coordenadas AX, AI. Y el vector B tiene coordenadas BX, BY. Una forma práctica de que ustedes planteen estas ecuaciones es hacer lo siguiente. Lo plantean en forma matricial. Ponen así. Ponen X, Y es igual. Como alfa es un parámetro, es un escalar, le quedaría el alfa así tal como está. Y A quedaría acá, A sub X, A sub Y. Más beta. Acá lo estamos viendo con dos componentes. Pueden ser tres componentes. A ver, lo vamos a hacer con tres así. Vamos a poner la coordenada Z, A sub Z y B sub Z. Entonces, ponemos Z acá también. Acá sería A sub Z. Y acá sería beta por las coordenadas de B, que sería B sub X, B sub Y y B sub Z. ¿Alguno que no esté tanto en el tema de matrices, tiene alguna duda de esto? ¿De cómo está planteado? Ustedes están colocando el mismo vector. Esto es proporcional a esto. No están haciendo nada raro, no están modificando nada. Lo único que están haciendo, lo están poniendo de forma matricial. ¿Por qué? Porque si el escalar está afectando a esta matriz, ustedes sí o sí tendrían que multiplicar el escalar por cada componente.
que es lo mismo que tenerla acá en forma cartesiana, en forma canónica, es lo mismo. Pero ¿por qué le digo que por ahí suele ser más fácil? Porque después, a partir de esto, ustedes arman unas ecuaciones. Porque la única forma de que esta sumatoria le dé igual a P es que ustedes armen esas ecuaciones. Entonces van a tener que X va a ser igual, hacemos componentes homólogas, entonces sería alfa por A sub X más beta por B sub X. Y acá tendríamos nuestra primera ecuación. La segunda ecuación sería I. Tendríamos alfa por A sub I más beta por B sub I. Y tendríamos nuestra tercera ecuación, que es Z. Y van a tener que es alfa por A sub Z más beta por A sub... Uy, me estoy comiendo una componente, disculpen. Ah, no, son dos vectores. Está bien. Ah, me ha dicho que es beta por B sub Z. Y tendríamos nuestras tres ecuaciones. 1, 2 y 3. Normalmente siempre le suelen dar una coordenada del vector que es 0, por ende ya van a tener a simple vista ya el valor de beta o de alfa. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Pero ustedes con estas tres ecuaciones tienen que buscar los valores de alfa y de beta tal que al multiplicarlos por el vector A y por el vector B y efectuar la suma de estos dos vectores le dé como resultado el vector P. ¿Qué pasa si no existe alfa ni beta en las ecuaciones? Simplemente A y B no son combinación lineal de P. Si alfa y beta no existen, es decir, que no hay solución de estas ecuaciones que ustedes plantean, simplemente no A y B no son combinación lineal de P. Eso nomás. Si alfa y beta, por lo contrario, existen, entonces A y B son combinación lineal de P. ¿Por qué? Porque hay una forma de expresar que mediante esta suma, afectado por un escalar, den como resultado el vector. Respecto de esto, ¿alguna duda? Quizás lo vean un poco más claro en un No, yo creo ejercicio. que la duda va a surgir no, ¿Ejercicio? no Bueno, den el ejercicio. ya vemos un ejercicio ahí. Vamos a plantear de la misma forma en que estamos viendo todos los conceptos, lo vamos a plantear de la misma forma para que ustedes lo vean. Quizás los maree un poco el hecho de Está que estamos buena esa utilizando la variables. parte de que usaste de matrices, A mí me porque no sirvió mucho, sirve mejor ¿sabes? para armar la ecuación. A mí me costaba mucho memorizarla. Claro, a mí me sirvió mucho ver esta forma porque si ves, vos ves esta fila y ya tenés esto. Siempre respetando el signo más y tenés ya armada la ecuación. No tenés que hacer nada. Bien, esto vendría a ser lo último de vectores. Dependencia e independencia lineal. Eso, a ver, ahí les digo bien así, no le vendo gato por liebre. Bien, no tengo la punta acá. Bueno, ya le estoy pasando foto de dependencia e independencia lineal. Van a ver, no me acuerdo bien cuándo era dependiente o independiente, pero lo único que cambia es que cuando ustedes tienen A más B, y ustedes buscan como resultado el vector nulo, pero a diferencia
de P va también afectado, van a tener por alfa y beta. Y acá hay una forma muy fácil de obtener el vector nulo, que es decir que los escalares alfa y beta son cero. Si ustedes tienen un escalar que es cero y eso multiplica el vector, le da como resultado el vector nulo, la sumatoria de dos vectores nulos da como resultado el vector nulo. Eso no vendría a ser tanto el tema. Vamos a ver que lo que va a definir es que ustedes tienen que encontrar el vector nulo a partir de que beta y alfa sean distintos de cero. Si la única forma de encontrar el vector nulo es que los alfa y beta, los parámetros sean cero, creo que ahí van a ver que son independientes. O sea, no me quiero meter mucho en el tema porque la verdad tengo miedo de decirle mal el concepto, pero viene a hacer esto. Ya voy a buscar bien el apunte y le voy a decir bien. Bien, vamos a pasar a recta en R2, así tenemos tiempo de hacer algunos ejercicios. De recta en R2 van a ver que son todas operaciones a partir de los vectores directores de esta recta. Van a determinar el ángulo a partir de los vectores directores. Van a determinar si dos rectas son paralelas a partir de los vectores directores. Si son perpendiculares, igual también. Lo que mayor quizás sea la complicación que van a tener es hallar la ecuación de la recta. Entonces, antes de eso, de empezar, vamos a ver los 6 tipos de ecuaciones que van a tener en recta en R2. Bien. Linealmente independiente, acá justo está. Linealmente independiente cuando alfa y beta, en este caso, son 0. Si alfa y beta son distintos de 0, son linealmente dependientes. Si recuerdan, yo había pasado un apunte de vectores a principio de año, que era de Adriana Vallay, de su profesor, creo que de electromecánica lo tienen en la práctica. Es de él el apunte ahí, y está todo bien aclarado ahí. Pero es eso nomás, no es otra cosa. Dice, cuando un escalar es distinto de 0, los vectores son linealmente dependientes. Cuando calculamos los escalares, todos son iguales a 0, entonces los vectores dados son linealmente independientes. Esto vendría a ser linealmente dependiente. Acá esto vendría a ser así. Alfa igual a 0, beta igual a 0. O beta igual a 0. Bien, es eso nomás. Es combinación lineal, ustedes buscan como resultado el vector nulo. Y si la única forma de obtener el vector nulo es a partir de poner que los escalares son igual a 0, son linealmente independientes. Y si ustedes pueden conseguir el vector nulo a partir de que sus parámetros sean distintos de 0, sus escalares en este caso, entonces son linealmente dependientes. Bien. Vamos a ver un poco de recta en R2. Mañana, ¿a qué hora rinden ustedes? ¿A qué hora están rindiendo álgebra? A las 9. ¿A las 9? ¿Les parece que, ya veo si tengo tiempo mañana, hagamos otra clase también? Así vemos un poco de práctica más tranquilo y no lo veamos ahora a los golpes. Me parece perfecto que ustedes vean primero un poco lo teórico, recuerden de dónde sale cada cosa y lo vemos después en la práctica ahí.
De igual forma, si ustedes tienen dudas con algún ejercicio, pásenlo al grupo. Yo trato de hacerlo y les paso la foto. Bueno, recta en R2. ¿Qué van a tener? Ejes cartesianos, una recta, un vector director, un punto. En este caso, este va a ser la recta, este va a ser el vector director. Van a tener un punto P. Y a partir de esto va a ser I y X. A partir de esto van a determinar ustedes 6 tipos de ecuaciones. Si recuerdan bien, en plano, la ecuación implícita, la ecuación explícita, la segmentaria, ya no le determina una recta, sino que le determina un plano. Y la única forma de que ustedes determinen una recta en R3 es a partir de la ecuación paramétrica vectorial, la paramétrica cartesiana y la simétrica. En R2 es un caso particular, ya que van a tener los 6 tipos de ecuaciones y los 6 tipos de ecuaciones le va a determinar una recta en R2, siempre y cuando estemos en R2. Entonces, la primera ecuación, si ustedes recuerdan, la podemos obtener a partir de la pendiente, que era y menos y sub 1, x menos x1. Si despejamos por el otro lado, nos queda lo siguiente, nos queda x menos x1, m, igual a y menos y sub 1. Suponiendo que ya conocemos los valores de x1 y sub 1, podemos poner lo siguiente, mx más b es igual a y. Esto surge de hacer esta operación con el respectivo valor de x1 y y1, le va a quedar como resultado esto, mx más b igual a y. Esta es la primera ecuación. Esta la ven en el cursillo, si no mal recuerdo. La ecuación de la recta que pasa por 2 puntos es la misma. Primera ecuación, y igual a mx más b. Esta vendría a ser la ecuación explícita. Sí, explícita. La segunda ecuación. A partir de despejar esta ecuación y dejar de un lado del término, vendría a ser que le quede igualado a 0, surgiría la ecuación implícita. Entonces, ya no tendrían mx más b, sino que tendrían ax más bx más c igual a 0. Seguimos ahora, esta vendría a ser la implícita, o incluso le suelen llamar general también. Vamos con la tercera ecuación. Esta ecuación en general suele ser la que es más rentable a la hora de graficar una recta, porque tiene una particularidad. Van a ver que la ecuación segmentaria tiene esta forma. Por ejemplo, x sobre, a ver cómo lo podemos llamar a estos puntos. ¿Lo llaman con algún nombre o le podemos poner cualquier nombre? Así directamente lo ponemos. Bueno, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerle como I1. No, a ver, I1 no. Le vamos a poner como R y como Q, ¿quieren? Entonces, van a ver que la compone el valor que divide a la variable X, en este caso, va a ser Q. Van a tener más sobre R, y esto siempre tiene que estar igualado a 1. ¿Qué es lo que le decía yo? Esta ecuación tiene la particularidad que el valor que divide a cada variable son los puntos de intersección en cada eje. Como ven, Q divide a X y a su vez es el punto de intersección que tiene con el eje X.
y lo divide R, y el punto de intersección en el eje Y es R, la coordenada R. Esta es la particularidad que tiene esta ecuación, y a partir de esta ecuación es muy fácil graficarla, porque marcan dos puntos y trazan directamente la recta. Bien, ahora vamos a una que es más, viene a ser distinto a lo que están acostumbrados a ver, que es la ecuación paramétrica vectorial. Si ustedes recuerdan, la ecuación paramétrica vectorial tenían la forma P igual P sub 1 más, aparecía el parámetro lambda, y multiplicaba que un vector director. Si a esto lo reescribimos bien, nos quedaría de la siguiente forma. P vendría a ser ni más ni menos que xy, P1, suponiendo que tiene coordenadas x1 y 1, más lambda por las coordenadas del vector D, que vamos a suponer que es D1 y D2. Reescribiendo esto acá, para que nos quede espacio, nos quedaría así. xy igual a la coordenada del punto, más lambda por D1, D2. Bien, esta es la ecuación paramétrica vectorial. ¿Cómo surge la ecuación paramétrica cartesiana? Si ustedes no recuerdan cómo armar la paramétrica cartesiana, planteen de nuevo la forma que habíamos hecho para combinación lineal. Pongan así. xy igual x1, ponen acá y1 más lambda, en este caso sería por D1 y D2. Borramos los cositos de la matriz, borramos esto y hacemos lo siguiente. Igualamos con cada componente. Como vemos que lambda es un escalar que afecta respectivamente al vector director en forma proporcional, nos quedaría lambda por D1, lambda por D2. Y acá tienen la ecuación paramétrica cartesiana. Esta vendría a ser nuestra ecuación número 5. Bien, y la última ecuación vendría a ser la ecuación simétrica, que surge de igualar los parámetros lambda. A ver, vamos a marcar acá 6. Si ustedes despejan lambda de este lado, de la componente x, despejemos lambda. Nos tenemos que acá x es igual a x1 más lambda por d1. X menos x1 es igual a lambda por d1. Entonces lambda es igual a x menos x1 sobre el vector director, que es d1. La componente del vector director en x, en este caso. Le había dicho que esta ecuación surge de igualar a los lambda, entonces ya tenemos nuestro primer lambda. Bueno, esto queda de lambda igual a lambda. Entonces nos queda x menos x1 sobre t1 es igual. Y ahora despejemos lambda en el otro término. En y. Tenemos entonces y es igual a i1 más lambda por d2. Y menos i1 es igual a lambda por d2. Y menos i1 sobre d2 es igual a lambda. Y como he dicho que surge de igual a los lambda, entonces nos quedaría que i menos i1 sobre d2. Y acá tendría nuestra ecuación simétrica.
Y obtendríamos así las 6 expresiones o las 6 formas que podríamos expresar una recta en R2. Respecto de esto, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna forma que no entendieron al momento de pasar? Vieron que partimos de la explícita y terminamos en la ecuación simétrica. ¿Hay alguna duda respecto de esto? ¿Cómo era que se llamaba la 3, Fed? Paramétrica cartesiana. Ah, disculpa, segmentaria. Pensé que me estabas preguntando la... disculpa. Segmentaria esta. La segmentaria. No van a confundir la segmentaria con la simétrica. Bien. ¿Alguna duda respecto de esto? Bien. Bueno, me comprometo a mañana conectarme. También vemos a qué hora tienen clase mañana. Así vemos un poco de práctica. De igual forma ustedes vayan practicando. Muchos me dijeron que tienen clase ahora a las 4:15, así que los quiero soltar un poquito antes, así no están tan agobiados. Mañana nos podemos conectar a la misma hora, si ustedes quieren. Si tienen clase un poquito más tarde, genial por mí, nos podemos conectar a las 3. Y de ahí le metemos con práctica hasta las 4:30 o 4:15 que tengan clases. ¿Cómo están con sus horarios? Necesito que ustedes me confirmen, así no me conecte y no va a ser que no haya nadie. Lo de electromecánica tenemos clase a las 4:15 mañana. Bien, entonces a las 2:30 me puedo volver a conectar y vemos exclusivamente práctica. Vemos exclusivamente práctica. Si quieren, volvemos a resolver el primer parcial. Había unos ejercicios muy interesantes que me pasaron hoy también por WhatsApp, de combinación lineal, incluso uno que pedía determinar componentes de un vector para que nos dé un respectivo módulo. Lo podemos hacer a ese también. Así que mañana a las 2:30 los espero. ¿Qué otra tutoría tienen? Porque creo que los miércoles sí tienen tutoría. Así hablo con el tutor y les digo que si me puede ceder las horas. No creo que tenga inconveniente, así que... Pero, ¿qué otra tutoría tienen Creo que mañana? tenemos análisis matemático los miércoles. Tienen con Fernando ese, ¿no? Sí, con Fer. Bien, ya voy a hablar con él entonces. Bien, entonces mañana lo espero a las 2:30. Vemos exclusivamente práctica. Si tienen alguna duda de un ejercicio, pasan la foto al grupo. Yo les paso resuelto. De igual forma lo vemos de nuevo acá. Así les queda más claro. Y nada, los veo mañana, chicos. Estudien, hagan ejercicios. Cualquier duda, saben, estoy a su disposición. Pasen foto y yo trato. En la simétrica, cuando pasamos a la explícita, vos querés pasar de la simétrica a la explícita directamente, ¿no? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Fíjate esto, Maxi. Si vos tenés problema de pasar directamente acá, no te hagas lío, no trates de pasar. Trata de sacar la ecuación. De nuevo, vamos a hacer lo siguiente, mira, para que lo veas. X menos x1 sobre d igual a y menos y1 sobre d2. Si vos querés pasar a la explícita, ¿te acordás de la recta que pasa por 2 puntos? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Así más o menos les queda todo de una forma clara. Primero vamos a poner la ecuación. Vamos a poner x menos x1, m igual a y menos y1. Como me he dicho, m tenía coordenadas. M se lo calculaba a partir de y menos y1 sobre x menos x1.
Si vos ves bien esto, Maxi, esto, si vos lo harías de forma vectorial, tendrías extremo menos origen. Extremo menos origen. ¿Lo ves a eso? Bien. Y tu vector D te da coordenada de X y de Y. Entonces vos podés utilizar las coordenadas de X y de Y para calcular tu pendiente. Teniendo en cuenta que de Y va a ser igual a Y menos Y1 y de X va a ser igual a X menos X1. Entonces a la hora de calcular vos tu pendiente tendrías de Y sobre de X. Esto para ese análisis matemático es otra cosa, no es lo mismo. A ver, lo vamos a cambiar. ¿Esto lo ves, Maxi? Ya calculaste la pendiente. Sin mayor conflicto de la ecuación simétrica, estás pasando la explícita. Tendrías entonces D2 sobre D1. Ya tenés tu pendiente. ¿Lo ves a esto, Maxi? Bien. Ahora, ¿qué te faltaría? Un punto. Y acá tenés el punto. Recordad que siempre el que resta la variable es el punto. Eso sí, tenés cuidado a la hora de ver el signo, porque quizás te queda positivo. ¿Y qué te está diciendo? Que tu punto es negativo. Si vos tenés que en tu ecuación simétrica los dos puntos son negativos, son positivos los puntos. ¿Por qué? Porque cuando vos lo pasas al otro término igualando los lambda, se cambia el signo. Si vos lo tenés negativo, te va a pasar para el otro lado positivo. Entonces lo que te está diciendo es que tu punto originalmente era negativo. Eso, tenedlo en cuenta a la hora. Entonces vos tenés acá x menos x1 y ya tenés los puntos también. Tenés punto P, que tiene coordenada x1 y 1. Y listo. Si reemplazamos todo esto en tu coordenada, en tu ecuación, me he dicho entonces que M era igual a D2 sobre D1, entonces vamos a tener lo siguiente. X menos X1, que lo sacamos de acá, por M, y M me había dicho que era D2 sobre D1, igual a I menos I1, que también lo sacas de ahí. Esto te va a quedar un poco bochornoso porque en realidad esto te va a dar un número, te va a dar un entero, una fracción, vas a ver ahí al momento de dividir. Y nada, ya tenés tu ecuación. Hace distributiva, acá con acá. Este lo pasas para el otro lado, entonces te quedaría algo así. Te quedaría D2, D1, X, menos, vamos a poner acá, más vamos a poner así, y vamos a abrir un paréntesis, que sería menos X1, D2, D1, más I1, vamos a despejar de acá directamente, igual a I. Y a esto lo vamos a llamar Becquerel. Entonces nos quedaría D2, D1, X, más B, igual a Y. ¿Lo entendiste, Maxi? Directamente, si vos tenés problemas para ver así, acordate, a partir de los vectores directores, determinar la pendiente, tenés el punto, te acordás la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos, lo ves y los mandas ahí. ¿Lo entendiste entonces? Bien. Cualquier duda si tenés,
lo vemos mañana. Si querés vemos un ejercicio con una ecuación simétrica y lo pasamos a ecuación explícita. Bien. ¿Alguna otra duda que quieran ver antes de que termine? Ahora repasamos todos conceptos teóricos. Si quieren preguntar algo de los teóricos, no hay ningún problema. Si no, arrancamos directamente mañana con la parte práctica. Bien. Bien, los espero mañana entonces a las 2:30 en el aula también de electromecánica. Así que nada, chicos, que tengan una buena semana, estudien y nos estamos viendo mañana. Fede, muchas gracias. Nos vemos mañana, che. Hasta luego.